Perfecto. Ok. Bueno, vamos entonces a dar inicio con la clase. Vamos a compartir la pantalla y vamos a hablar acerca de un par de temitas que estuvimos viendo en la clase anterior, para luego pues ya ir retomando lo que es la clase de este día. Resulta que hemos estado hablando acerca de los recintos fiscales y estos recintos fiscales, explicaba en la clase anterior de que funcionan adentro de las zonas francas y se llaman recintos porque están delimitados en ese sector de zonas francas, donde las personas naturales o jurídicas que son titulares de una empresa puedan ellos exportar directa o indirectamente la totalidad de los productos, o la comercialización de aquellos a los que se dediquen, ¿verdad? Y que por razones técnicas pues no estén ubicadas también en zonas francas, también únicamente en zonas francas, van a poder solicitar a las autoridades competentes que su establecimiento sea declarado un recinto fiscal. Fíjese que estos recintos fiscales funcionan dentro de una zona franca, pero resulta que también por la naturaleza de una empresa podría ser de que no esté en una zona franca como tal, determinado como tal, sino que a lo mejor el asiento de la empresa lo pueda tener en otro lugar por razones de naturaleza de producción. Por ejemplo, una empresa que se dedique a producir alimentos que sean, por ejemplo, o que tengan, que están en zonas eh, frescas, y a lo mejor no hay una zona franca por el lado de Chalatenango, aquellas alturas allá por La Palma, pero por la naturaleza de la producción misma, se pueden instalar fuera de zonas francas, lógicamente con autorización del Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Entonces, estos recintos fiscales, ¿verdad? Tienen como objetivo, uno de los tantos objetivos que tienen, es el incentivo. El incentivo a los productores o a los comerciantes, y por esa razón es que aquellos productores o comerciantes que estén dentro de ese régimen de zona franca con recintos fiscales, estos van a tener derecho a gozar de beneficios. Es decir, en este sentido, a manera de incentivar la producción, a manera de incentivar la comercialización en este tipo de regímenes de zonas francas. Entonces, estos no son solo por tenerlos, sino que hay ciertos beneficios que el Estado, pues a través del Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda, les otorga a estos empresarios o a estos comerciantes. Un recinto fiscal funciona mediante operaciones que se hacen siempre adentro de las zonas francas, y estas operaciones que se hacen ahí permiten facilitar el movimiento de mercadería, la importación de mercadería, la exportación de mercadería, porque a través de estos recintos fiscales se puede fiscalizar, como su palabra lo dice, el movimiento tanto de la exportación de la mercadería de las zonas francas, como también la importación de materia prima, donde hay un tratamiento sumamente especial para evitarse atrasos o trámites engorrosos, ya que hay producciones que no pueden parar, hay comercializaciones que no se pueden detener. Entonces, dentro de este régimen de zonas francas, ahí, de manera especial, ellos están de cierto modo eximidos en cuestión de tiempo para evitarse aquellos problemas de
de almacenaje o problemas de atrasos en cuanto a lo que es, por un lado, la importación de materia prima, así como también la exportación ya del producto terminado. Entonces ahí se fiscaliza y esto funciona mediante el movimiento aduanero a efecto de que el producto que se haya producido para ser trasladado hacia la comercialización, lo podemos hacer mediante la vía marítima, mediante la vía aérea o mediante la vía terrestre, cualquiera que sean las vías donde se pueda movilizar el producto terminado para la exportación. Entonces, todo eso es lo que maneja un recinto fiscal. De tal manera, repito, que viene a agilizar las operaciones de una maquila para que estos puedan con facilidad y con rapidez comercializar lo que se está maquilando, ¿verdad? Entonces, los recintos fiscales, repito, son aquellos donde las autoridades aduaneras, vamos a ver más adelante sobre esa autoridad aduanera, realizan funciones, ya sea de almacenaje o de manejo o de custodia o carga o de descarga de las mercancías del comercio exterior, mediante el cual en esos recintos se fiscaliza todo ese tipo de movimientos que se hacen, así como el despacho aduanero de la mercadería o del producto que se ha estado fabricando a través de las maquilas, por ejemplo, poniendo el caso en las zonas francas, hay muchas maquilas donde se facilita el trabajo de producción, donde se facilita el movimiento también, no solamente de almacenaje, sino que también se facilita el almacenaje de lo que se está recibiendo como materia prima, así como también de lo que se está exportando como tal, ¿verdad? Ok. Si no, no hay problema, entiendo entonces con el problemita de la cámara. Excelente. Perfecto. Ok, entiendo ahí la deficiencia en el internet que tiene. Bien, entonces todos estos recintos fiscales para todos los movimientos aduaneros vienen a ayudar a la agilización del manejo, almacenaje, de la custodia, de la carga y la descarga de las mercaderías desde el comercio exterior hacia el comercio exterior. Aquí las maquilas reciben, por ejemplo, materia prima, telas, hilos, piezas de camisas, por decir algo, si eso es lo que están haciendo. Entonces algunas piezas ya vienen armadas solamente para pegar aquí y terminar de armar el producto terminado. Y luego, pues, terminado el producto, sin más trámite a través de las aduanas, estos controlan el almacenaje y el manejo y custodian, pues, la mercadería como tal, que ya terminada va hacia el exterior como exportación. Es bien interesante esto que estamos diciendo porque a través de los recintos fiscales podemos agilizar el trabajo de la comercialización por un lado y por el otro lado, pues los empresarios, los productores tienen la facilidad de, encuentran la facilidad de también ellos tanto almacenar, o sea, traer como exportar. Pero también hay un recinto que no es un recinto fiscalizado, sino que se llama recinto fiscalizado, aquel que estábamos hablando, ya vamos a ver la diferencia, recintos fiscales. Ese es un recinto fiscal. Ahora veamos que es un recinto fiscalizado. El recinto fiscalizado es aquel que se refiere particularmente a un lugar administrativo. Oiga bien, es un lugar administrativo, pero que es donde particulares están brindando el servicio de la administración tributaria. Fíjese que el Estado tiene por ley el servir con relación a lo que es la administración tributaria,
mediante el Ministerio de Hacienda. Y ahí entra también el Ministerio de Economía. Pero resulta que cuando se habla de recinto fiscalizado, se trata de una concesión para personas particulares. ¿Qué es una concesión? Concesión es cuando la función del Estado se le presta o se le otorga a un particular para que éste haga la función como la hiciese el Estado. Entonces, en el recinto fiscalizado, a diferencia de los recintos fiscales, el recinto fiscalizado es aquel servicio administrativo tributario, pero que está siendo brindado por particulares. Estos particulares han recibido de parte del Estado la concesión para que ellos brinden el servicio, el manejo, el almacenaje, la custodia de mercaderías en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, ¿verdad? Entonces, cuando funciona esta actividad administrativa por personas particulares, porque el Estado les ha dado la concesión o el manejo a particulares, entonces a esto se le llama recintos fiscalizados, que funcionan dentro de los recintos, por ejemplo, zonas francas, pero que han sido concesionados por el Estado. La concesión se otorgará, el Estado va a otorgar esas concesiones a particulares conforme licitaciones que el Estado hace para que la persona que está interesada pueda hacer uso, goce o aprovechamiento del inmueble donde se van a prestar los servicios. Pero el recinto fiscalizado es aquel que mediante una concesión del Estado, personas particulares son los que hacen el manejo de mercancías, almacenaje, la custodia en esos inmuebles donde están los recintos fiscales. Esa es la diferencia. Si tienen alguna consulta o algo no lo van entendiendo, por favor me detienen, me avisan. Ok. Ok. En este sentido, entonces podemos contemplar esa diferencia de lo que es un recinto fiscal y lo que es un recinto fiscalizado. Ok. El recinto fiscal, a diferencia del recinto fiscalizado, para dejar más clara la idea, se encuentra administrado por la propia autoridad aduanal, es decir, por el Estado. Y estos funcionan en ocasiones en bodegas, por ejemplo, en pequeños aeropuertos interiores del país donde existen arribos de mercadería de procedencia extranjera. Entonces, ahí hay unas bodegas que se instalan en esos pequeños aeropuertos a donde llega la mercadería directamente en esas bodegas y allí el recinto fiscal dentro de su labor de administrar, hace la función de autoridad aduanal, revisa la mercadería que entra, revisa la mercadería que sale y por consiguiente el recinto fiscalizado es aquel lugar siempre igual como el recinto fiscal, estoy repitiendo para que se nos grabe, pero la diferencia es que el recinto fiscalizado es manejado por personas particulares. Por personas particulares que el Estado les ha concesionado esa función administrativa. Y en el caso del manejo de las personas particulares, lo realizan esto como que si fuera el Estado que lo estuviera realizando. El control de las bodegas y el manejo de la mercadería, los trámites aduanales, y todas esas actividades, pero que se hace a través de un particular. Entonces, recinto fiscal y recinto fiscalizado son dos cosas que se parecen, pero que en el recinto fiscal lo maneja el Estado y en el recinto fiscalizado lo maneja o lo administra una persona particular al cual el Estado le ha delegado esa autorización, que se le llama concesión.
La concesión es cuando el Estado, que es el que administra un bien, se lo concede a un particular para que el particular lo pueda administrar o lo pueda manejar. Muy bien. Si no hay preguntas, continuamos. De los recintos fiscales, ¿verdad? Les traigo esta carpetita para que la vean y podamos como ver en sí la diferencia desde un punto de vista mejor. Recintos fiscales y recintos fiscalizados. El recinto fiscalizado, hay actividad de manejo, de almacenaje y de custodia de la mercadería. En el recinto fiscal hay actividad de carga, de descarga, fiscalización y despacho. En uno lo maneja el particular, que es el fiscalizado, y el fiscal, es decir, el recinto fiscal, es aquel que está siendo administrado y manejado por el Estado mismo. Entonces, ahí ve la diferencia de las actividades que están desarrollando dentro de la administración. Por un lado, el Estado, y por el otro lado, personas particulares. Ok. Entonces, conociendo lo que son esos recintos fiscales o recintos fiscalizados que funcionan generalmente dentro de un régimen de zona franca, que también ya vimos cuáles son las zonas francas. Entonces, ahora vamos a ver un poquito lo que es el régimen aduanero. Cuando hablamos de aduanas, se nos viene a la mente importación o exportación de cualquier clase de bienes, productos. Entonces veamos que la aduana, ¿verdad?, normará la admisión, o sea, velará, normará o fiscalizará la admisión temporal para perfeccionamiento activo y para su posterior exportación, ¿verdad? Esto en virtud de actividades que se dan desde el exterior hacia el interior, como también del país, del interior hacia el exterior. De tal manera que estas actividades que también pueden efectuar a los particulares radicados en zonas francas o que han sido declarados recintos fiscales, operará en base a pólizas de admisión temporal. El objetivo, y vea la diferencia del resto de la administración aduanera, que cuando se hace dentro del régimen de zona franca, que cuando se hace como régimen aduanero en recintos fiscales, facilita por un lado el manejo de la mercadería, porque hay mercadería que entra temporalmente a El Salvador solamente como insumo, es decir, como materia prima. Nosotros tenemos, por ejemplo, en una zona franca que estamos maquilando camisetas, por decir algo. Entonces, a lo mejor nos ingresó al país un lote de cuellos o de puños, le llaman a lo que está, las que llevan las camisas acá, por ejemplo. Algunas ya vienen armados solamente de pegar en las camisas. Entonces, ese producto entra no para quedarse en El Salvador. Ese producto entra porque sirve de insumo, de materia prima, a otro producto que se está preparando, que ya ha terminado ese producto, se devuelve ya confeccionado al exterior de donde vino. Entonces, ese régimen aduanero está pues más de forma expedita o rápida, tratando de controlar el manejo de la materia prima que entra, como también controla el manejo del producto terminado que va para el exterior. Por ejemplo, Estados Unidos, los chinos también tienen acá en nuestro país, dentro de las zonas francas, tienen mucha maquila. Entonces ellos aquí, a través de las maquilas, arman, por ejemplo, las camisas, por decir algo, y las mandan para el exterior. Allá en el exterior le ponen una viñeta que dice hecho en China, por ejemplo, o hecho en Taiwán, o hecho en Abusa. Pero la verdad de los hechos es que ese producto que usted compra o que yo compro y dice Made in USA, hecho en Estados Unidos, esos, la mayoría
son hechas acá en esos recintos de zona franca mediante la producción mediante la producción de las maquilas. Lo que hacen en las maquilas muchas veces es que traen las piezas de una camisa, aquí las pegan, las armas y ya las mandan al exterior. Como ese tipo de movimiento no es permanente, entonces para eso es que funciona el régimen aduanero, para el almacenaje, para el manejo, para la fiscalización o el control de lo que entra hecho pedazos como piezas y luego sale ya en un producto terminado como lo es una camisa. Todo esto es a diferencia de cualquier otro producto que entre permanentemente a El Salvador. Aquí solo entra temporalmente porque de repente se regresa ya con el producto terminado, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, eso se hace, repito, para que se agilice el manejo del comercio, la industria y la producción, que sean expeditos o rápidos por efectos de, como les dijera, de que no haya demora en la producción, precisamente porque una de las características del comerciante es la agilidad en el negocio de venta que hace, ¿verdad? Fíjense que ese tránsito de mercaderías repito, son especiales porque no es mercadería que se queda, sino que la mayoría viene, se arma el producto y se regresa. Pero ese tránsito de mercaderías a ser recibidas acá en las zonas francas o en los recintos fiscales, tiene que operar por medio de permisos provisionales, ¿verdad? Permisos provisionales de importación o guías interaduanales, se les llama también. ¿Por qué estamos hablando de que deben de ser admitidas con permisos provisionales? Porque son productos que entran para ser procesados y luego inmediatamente se exportan. Ajá. Entonces, cuando estamos hablando de la importación de ese tipo de productos para la producción de un elemento determinado, se hace de esa manera rápida. Así como también de la importación de maquinaria, por ejemplo, de la importación del equipo que usan en las maquilas, los repuestos y los accesorios que están usando para operar en la maquinaria. Fíjese que esto funciona mediante pólizas definidas, definitivas a franquicia, con excepción de aquellos bienes que se hubieran internado bajo la modalidad de arrendamiento o cualquier otra clase que implique transferencia de dominio, que es bien diferente. En esos casos, ingresarán bajo el régimen aduanero de admisión temporal. La diferencia, bueno, mediante la aduana se controla el ingreso y el egreso de bienes. Un ejemplo. Si estamos importando productos para que se queden en El Salvador, porque ya vienen terminados del exterior y los importamos, dígase ropa, dígase vehículos o cualquier otra cosa que se está importando a El Salvador, ese es otro régimen que funciona totalmente diferente porque es un producto que entra para quedarse definitivamente y comercializarse en El Salvador. Noten la diferencia. Cuando hablamos de zonas francas, recintos fiscales y estamos hablando de régimen aduanero, aquí el trámite es especial. Y el trámite es especial porque es producto que entra no para quedarse, sino para trabajarse, para manipularse a través de la producción en maquilas y que luego inmediatamente sale, que solo viene a eso. Y por otro lado, también hay maquinaria y equipo, repuestos y accesorios que se traen específicamente para desarrollar eso. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. De tal manera, entonces, de que el régimen de aduanas funciona especialmente en este tipo de actividad administrativa para agilizar
y para ayudar al desembarque, al manejo, al almacenamiento en recintos especiales de productos que van a ser utilizados para una producción y luego comercialización, que son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tiene su razón de existir la zona franca, tiene su razón de ser el recinto fiscal y el régimen aduanero especial que se practica para este tipo de producciones que son que tienen que ver con la agilidad, Ok. Entonces, ¿cuáles son esas tareas que no son generales, sino que son específicas? Las tareas que ejecuta el régimen aduanero en las zonas francas. Fíjese bien. Cuando alguien introduce un vehículo, viene a aduanas, por ejemplo. El trato es totalmente diferente porque es un producto que viene a quedarse. Pero cuando nosotros introducimos productos que vienen como insumos o como materia prima, que no vienen a quedarse, sino que vienen a ser utilizados para la confección de algún producto en especial, entonces estos regímenes de aduana específicamente tienen unas tareas especiales que son totalmente diferentes. Por ejemplo, una de las tareas específicas de la aduana para el caso de el régimen de zonas francas es que mejora la calidad del servicio para facilitar el comercio internacional. Esa es la idea, que es lo que hemos venido planteando. Mejora el servicio administrativo para que sin tanta demora puedan entrar materias primas, piezas o insumos a nuestro país y de la misma manera, sin tanta demora, inmediatamente desde los recintos fiscales se manejan y se controlan las cantidades y las clases de productos que van a salir para que inmediatamente puedan retornar a su lugar de exportación o destino. Entonces, el servicio es más fácil para el comercio exterior. Esa es la razón de las tareas específicas de la aduana en este tipo de régimen. Segundo, hay agilidad. Hay agilidad. En medio de la exigencia de un mundo globalizado. Acuérdense de que ahora no es como 10 años atrás. Aquellos trámites todos lerdos, lentos, engorrosos. De aquí que venga la mercadería, de aquí que se vaya la mercadería. O sea, era un desastre, pues. Comerciantes perdían negocios porque la mercadería no llegó a tiempo, porque tal vez las piezas que yo necesitaba o la materia prima no me vino a tiempo. El hilo no me vino a tiempo desde Taiwán. La importación se tardó. Que el producto, la materia prima está, por ejemplo, en la aduana y que estoy con agentes aduaneros tramitando que la materia prima, liberarla de la aduana, sacarla y todos esos grandes trámites, que cuando viene la materia prima a salir de ese gran tramital que se hace en la aduana, mi cliente me dice, mire, ya no me produzca nada porque otro me vendió. Por todas esas razones es que funcionan estas tareas administrativas especiales, como el régimen de zona franca, régimen fiscales, fiscalizadores y el régimen de aduana, precisamente para agilizar esto. Por eso dice que agiliza, ¿verdad? Agiliza los movimientos administrativos para un mundo totalmente moderno, pues globalizado. Y en especial agiliza los requerimientos de implementación y administración de los tratados de libre comercio. Y ahí hablamos del acceso a mercados, sus orígenes, etcétera. Por eso es importante este tipo de controles, porque este tipo de controles no atrasan la producción ni la comercialización. Bien, también una de las tareas específicas que tiene estos regímenes de aduaneros es que mejora grandemente la exactitud y la efectividad de la fiscalización
mediante pues una aplicación de un sistema de gestión de riesgos. En este sentido y mediante pues la forma de administrar en estos regímenes aduaneros, mejora la efectividad y la exactitud de la fiscalización. Era más controlado, mejor, más rápido, más expedito, es decir, más rápido esto. ¿Ok? Y también una de las tareas específicas es combatir la evasión tributaria. También evitan lo que es el contrabando de mercaderías, el tráfico de drogas y el tráfico de cualquier otra mercadería que no sea introducida o que no sea exportada de forma legal. ¿Ok? ¿Por qué ayuda a combatir la evasión tributaria? Porque a través de los controles que el régimen de aduanas tiene, fiscaliza qué cantidades, fiscaliza qué clase de productos entra, qué clase de productos sale, y dependiendo de la descripción de la mercancía que se hace a través de las pólizas, entonces el Estado cobra esos impuestos, esos tributos, no se evaden. Por otro lado, también es importante por el contrabando de mercadería, que la mercadería que entre a nuestro país o que salga sea controlada, sea autorizada y que sea también fiscalizada mediante los certificados oportunos. Y por otro lado, el tráfico de drogas. Ya han habido casos en que a lo mejor en furgones llevan, por ejemplo, aquellos fardos de telas y en medio droga, por ejemplo. Se han dado casos que están diciendo que están tramitando el pase en aduana de mercadería de tela. Pero en medio de todo eso, ya se han dado casos que aparece en medio de todo eso la droga, ¿verdad? Entonces, para eso es que específicamente funcionan. Estas son las tareas específicas de la aduana para evitarse este tipo de ilícitos, es decir, cometer ilícitos en cuanto al manejo de la mercancía que entra y la mercancía que sale, ¿verdad? Por otro lado, ayuda también con relación a infraccionar a aquellos delitos que se cometen en contra de la propiedad intelectual. Ya hablábamos sobre lo que es la propiedad intelectual en las primeras unidades, los derechos de autor y todas esas cuestiones, de tal manera de que se garantiza el uso de la marca, el manejo de productos con derechos de autor. Entonces, todo eso viene a simplificar y ayudar de tal manera de que no se cometan delitos sobre la propiedad intelectual. Por otro lado, también es importante porque incrementa la capacidad de procesamiento inteligente de la información. Porque ahora sí, como estamos con los avances tecnológicos y el uso de la tecnología a través de estos medios pues, que nosotros usamos, entonces se facilita el procesamiento inteligente de la información y eso nos trae un poquito más también de incrementar la capacidad de esos procesamientos como tal. ¿Ok? Entonces, es importante también porque consolida la innovación tecnológica y moderniza también, ¿verdad? Moderniza los procesos de tramitación, como les decía hace un momento. Antes, unos 5 o 10 años atrás, era engorroso para retirar de la aduana un producto, una mercadería, o cuando se va a exportar, y eso ocasionaba pérdidas a los productores o a los comerciantes, porque cuando aduana venía a autorizar la salida de la mercancía que tenía almacenada, ya a lo mejor el cliente ya había comprado por otro lado. Entonces esto viene a modernizar y a implementar sistemas informáticos que faciliten y que agilicen las operaciones aduaneras. Por otro lado, es importante también porque hay transparencia, se crea transparencia en la gestión del ejercicio de la participación ciudadana. Es decir, porque
De esa manera se facilita la información de calidad clara y oportuna del producto o de la mercadería que se está tanto exportando como importando. Y se declara, pues, ¿verdad? Con facilidad se controla el producto que entra o que sale y se evita, como decíamos hace un momento, la evasión de los impuestos. Y esto ayuda a que se declare de forma correcta el manejo de la mercancía que el comerciante está moviendo, ¿verdad? Entonces, esto también nos viene a ayudar específicamente a adecuar estos movimientos comerciales con reformas penales, ¿verdad? Y el perfeccionamiento del sistema contencioso administrativo. ¿Para qué es esto? A través de las leyes penales o a través del sistema contencioso administrativo podemos hablar de sanciones ya no solamente pecuniarias o económicas, pues, sino que aquí se hablan ya de sanciones personales o hasta de cárcel. Entonces, para eso es que se controla este sistema aduanero, estos movimientos de mercancía que entran o que salen del país. Usted puede quizás ha contemplado a través de los medios de comunicación cómo de repente se encuentran personas con contrabando, por ejemplo, de mercadería, los amarran, les quitan el producto, los amarran y dicen, este es contrabandista. Este está metiendo y sacando mercadería sin pagar los impuestos, se llama contrabando. O a lo mejor no sea por el manejo de la mercadería sin pagar al Estado, sino que en vez de que realmente sea la mercadería que declaró, vaya en medio de la mercadería otra cosa, que a lo mejor ya vaya almacenado en el camión de carga y diga que son camisetas, ¿verdad? Pero adentro no hay camisetas, sino que lo que hay es droga, por ejemplo, o contrabando de otra clase de mercadería. Entonces ahí está trascendiendo a penas con cárcel, como lo es el derecho penal, y por otro lado, pues el sistema de contencioso administrativo también, porque a la par del castigo penal, o sea, cárcel, van las multas que se imponen y a las sanciones que se establecen, pues, por el manejo de este tipo de mercadería. Esto es bien delicado. Esto es bien delicado porque la gente a diario está introduciendo y sacando mercadería del país. Y es bien delicado porque también así abunda el manejo de lo fraudulento. A diario aquí se cometen ilícitos a diario. Se engaña a la autoridad aduanera, se saca un producto que no está marcado como tal, se declara un producto pero se saca otro, o en vez del producto, la vez pasada traían aquí por el lado de Honduras unas caminadas de naranjas. Entonces, al ver los camiones se miraban topados de naranja, pero en la parte de adentro, en el centro, traían otro tipo de mercancía ilegal hasta que fueron descubiertos. Todo eso, esa es la función entonces de estos recintos aduaneros. Entonces, estos van a fortalecerse a través de la tecnología, el mejor control de la mercadería que se exporta o que se importa. Por otro lado, también fortalece los vínculos con el sector público y privado, en el sentido de que se avanza pues en alianzas en cuanto a que el Estado, o sea, el Ministerio Público, el sector público, va a estar de la mano con el sector privado para agilizar. Aquí se quejaron hace un par de años, un poquito más, los transportistas se quejaron. Cuando digo transportistas me refiero a estas personas que andan por todo Centroamérica con estos furgones, cabezales, rastras, que se tardaban más en el paso en cada paso fronterizo que en el recorrido de las calles de país a país, porque los tenían ahí hasta días esperando a controlarlos y hacer la cuestión engorrosa. Entonces, a través de esto, lo que se procura es avanzar en la concreción de alianzas para mejorar esa gestión de aduana, de controles, la cooperación a través de lo privado y de lo público
de forma nacional e internacional para que se concrete la actividad administrativa de control que las aduanas tienen, pero de forma ágil, rápida, que no atrase pues el flujo de lo que se está comercializando. Esa es la idea, ¿verdad? Y aquí tenemos una laminita que nos está hablando con relación a las funciones, de aduanas. Y aquí tenemos, por ejemplo, los aplicativos, ¿verdad? Que se manejan con normas nacionales, o sea, leyes nacionales y leyes internacionales, así como con convenios que los países tratan. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, cómo se maneja el traslado de una mercadería de Guatemala a El Salvador, de El Salvador a Guatemala, para decir algo. Entonces, esos aplicativos que se usan mediante el control de las leyes, o sea, las leyes están para controlar y direccionar el manejo de este tipo de mercaderías, que puede ser con leyes nacionales, leyes internacionales, como son los convenios como tal, ¿verdad? Por otro lado, una de las funciones de la aduana es la fiscalización, ¿verdad? Fiscaliza el tráfico de bienes, lo que va de tránsito, lo que entra, lo que sale del país. Por otro lado, si algo anda mal, si aduanas descubre, por ejemplo, de que se está trasladando una mercadería que no se ha reportado, se está traficando con una mercadería que no es la reportada, no es la que dice ahí en el certificado de embarque, por ejemplo, entonces hay sanciones. Entonces la aduana sanciona por un tránsito ilícito. Puede ser mercadería ilícita, como droga, o puede ser con mercadería lícita, pero que no se ha declarado para evadir impuestos. Entonces eso acarrea una sanción por parte de aduana a los que evaden los tributos y a los que trafican con mercadería ilícita, ¿verdad? Otra de las funciones que tiene la aduana es recaudar los aranceles. Cuando usted introduce algún bien, usted tiene que reportarlo, tiene que declararlo. Y dependiendo de que el valor y el bien que usted trae, así aduana le calcula los aranceles por cualquier clase de frontera aérea, marítima o terrestre. Aduana lo que hace es ver lo que usted está reportando en el certificado, y así pues aduana le cobra los aranceles dependiendo del producto, cantidades, valores y todo eso. Entonces, dentro de esas funciones que realiza la aduana, repito, están estas: los aplicativos, es decir, las normas jurídicas, leyes nacionales e internacionales o convenios internacionales, ¿verdad? Y mediante esas leyes y de las facultades que tiene, está pues revisando, fiscalizando el tráfico de los bienes. Si el tráfico de bienes anda mal, pues con ilícitos o andan evadiendo impuestos, entonces hay sanciones, hay multas, hay multas. Y además de multas que pone la aduana, peligrosamente aduana puede certificar hacia fiscalía o policía, y las personas que son captadas metiendo mercadería sin declarar, es decir, evadiendo los tributos, o contrabando o drogas, o sea, productos ilícitos, además de que pueden ser sancionadas con multas, pueden ir hasta presos también, ¿verdad? Porque también el Código Penal establece como ilícitos ese tipo de actividades que se hacen. Ok. ¿Preguntas, muchachos? ¿O está claro? Está claro, Eric. Excelente. Vamos despacito entonces. Ok.
También quiero decirles que todas estas láminas se las voy a subir para que ustedes las tengan también. Avisándoles que por ahí el próximo lunes vamos a tener un cortito. Y el corto va a ser de lo que hemos comenzado a ver en la unidad tercera, que es lo que se califica en la tercera unidad. El lunes, de hoy en 8, oye, para que lo anoten. Vamos a tener un laboratorio, un corto. Lo podemos hacer quizás, yo les he puesto en la plataforma a las 7 de la noche, pero como tenemos clases los lunes, podría ser que recibamos clase de 7 a 8 y de 8 en adelante los dejo a ustedes para que desarrollen su laboratorio. Creo que por ahí vamos a hacer, para que tomen nota. Bien, la fiscalización, que es la que ejerce, es el ejercicio que ejerce el Estado, ¿verdad? Se hace mediante las facultades que tiene el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. ¿Okay? Ministerio de Economía, que tiene que ver con exportaciones e importaciones. El Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con los aranceles, que tiene que ver con los impuestos. Ajá. Y dentro, pues, de esas competencias que estas entidades tienen, a través de ellos es que ejercen la fiscalización y ellos fiscalizan como estimen conveniente, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder constatar las operaciones que se están realizando por las empresas beneficiarias para la correcta aplicación de ese decreto que habla del régimen de zona franca, los recintos fiscales, los recintos fiscalizados y el régimen de aduanas, que esto es algo especial para tratar el movimiento de la mercancía dentro del comercio, ¿verdad? Que ya dijimos que tienen beneficios los comerciantes para incentivarlos a que exporten, para incentivarlos a mover mercadería, pero todo ese incentivo lógicamente debe de estar bajo un control. Y eso es lo que hace el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda. Fiscalizan, ¿verdad? Ellos tienen la facultad de fiscalizar todos esos movimientos que realizan los comerciantes. Y por consiguiente, ellos fiscalizan y ellos ven, por ejemplo, si hay necesidad de pagar un impuesto, hay que pagarlo. Fiscalizan en la facultad que tienen de que la mercadería que se ha declarado, esa sea la que venga, las cantidades, esas sean las que vengan, el valor que represente esa mercadería sea el que sea también declarado. Y toda esa labor es la que el Estado se hace a través del Ministerio de Economía y a través del Ministerio de Hacienda también, ¿verdad? Hemos dicho que los usuarios de este tipo de regímenes especiales de los que estamos hablando, estos son beneficiarios porque es un régimen especial para poder comercializar de la manera más expedita, más rápida y más fácil y poder mover ese comercio como tal. Entonces, además de que estos comerciantes han sido, ¿verdad?, beneficiados con este tipo de régimen que estamos hablando, ellos deben también demostrar algunas obligaciones que la ley también les impone. Con respecto a la ley, vamos a estar dándole un repaso en la siguiente semana que viene. Vamos a repasar un poquito ya puntualmente los artículos, pero que ahí nosotros encontramos en estas leyes aduaneras y de recintos fiscales y de regímenes especiales de aduana, de zonas francas también, ahí encontramos también plasmadas algunas obligaciones a las que deben de someterse estos beneficiarios que están en régimen de zona franca. Por ejemplo, veamos algunas obligaciones. El comerciante o los productores
o todos aquellos que están amparados al régimen de zona franca o de recintos fiscales o al régimen aduanero especial para el comercio, deben de comunicar al administrador de la zona franca y al Ministerio de Economía cualquier modificación que ellos hubiesen realizado en los planes y proyectos de su empresa. Es bien necesario. Y esto tienen que hacerlo dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día de la modificación. Cuando se habla de días hábiles, no entran sábados ni domingos, ni días de asueto, ni días festivos. Entonces, dice la ley de que el comerciante, el beneficiado de estos regímenes, tienen que comunicarle al administrador de la zona franca si es que hubiesen modificaciones, ¿verdad? En los planes o proyectos de las empresas también controlados, pues por supuesto. Porque así como el gobierno les da incentivos y los beneficia, también ellos están obligados a cumplir con las obligaciones, ¿verdad? Que la ley misma les establece. Segundo, o literal B, tienen que llevar y anotar, pues, todas las operaciones de la empresa. Ellos deben de tener unos libros y unos registros específicos donde ahí se establezcan los controles fehacientes de las empresas. Todo eso tienen que tener ellos, esos libros, controles. Estos libros, estos registros, tienen que estar sujetos, oiga esto, a que pueden ser en cualquier momento inspeccionados por parte del Ministerio de Economía o las autoridades fiscales como aduana, Ministerio de Hacienda, ¿verdad? A fin de que las autoridades puedan constatar que se está cumpliendo con las obligaciones legales que este régimen les permite y les favorece. Entonces, en primer lugar, veíamos la obligación de estos empresarios, comerciantes o productores de informar cualquier modificación. B, también en la obligación de llevar esos libros, esos registros que tienen que tener, que esos libros o registros que tienen están sujetos a que en cualquier momento la autoridad fiscal puede constatar el cumplimiento de ellos, chequearlos, revisarlos. Bien, esa es la obligación que tienen las empresas que están sometidas a este régimen. Literal C. La empresa o los beneficiarios tienen que proporcionarle a las autoridades competentes, tienen que proporcionarles informes. Cualquier informe que la autoridad solicite sobre el uso y destino de los artículos que estos están exportando o importando. Sencillamente porque estos son beneficiarios y que están amparados a este régimen especial del que estamos hablando. De tal manera de que en cualquier momento que sean requeridos, estas empresas tienen que proporcionarle los informes que las autoridades competentes soliciten como tal. También controlados por ese lado. Entonces, dentro de las obligaciones está la de llevar registro, llevar libros, proporcionar informes a las autoridades cuando estos así se los requieran. También si hay alguna modificación en sus planes, ellos tienen que informar a la autoridad como tal y por consiguiente están siendo muy fiscalizados, ¿sí? También otra de las obligaciones que dice literal D es que ellos deben de pagar los gastos. Ellos deben de pagar los gastos que se generan directamente del control aduanero y fiscal, ¿verdad? Que se les hace a sus empresas, ¿sí? Entonces, ellos tienen que pagar esos gastos, de tal manera de que en tanto pues que gocen de los beneficios concedidos por la ley esta, ellos tienen que cancelar cualquier costo que se dé en el marco de la fiscalización que el Estado le esté haciendo, ¿verdad? Y el literal E habla de cualquiera de aquellas obligaciones que procedan de la ley y de su reglamento, ¿sí? Entonces,
además de la práctica de la que hemos venido hablando, de esas actividades productivas que ellos hacen en el régimen de francas, además de eso, pues, y que la autoridad fiscalizadora lo requiera, además de todo eso, también la ley le prescribe obligaciones y hay que estar atentos a esos artículos para poder cumplir con el régimen de zona franca, recintos fiscales y el régimen aduanero, porque estos son movimientos muy especialísimos, porque son leyes que se han elaborado con la idea de agilizar el comercio, en tanto pues de que los productores puedan salir a tiempo y también los comerciantes como tal puedan entregar en tiempo los requerimientos comercializados. Para eso es que funcionan estos regímenes como tal. En el literal F establece de que las empresas tienen que cumplir con las obligaciones que las leyes establecen, como lo decíamos hace un momento, así como también como está establecido el reglamento, que hay que cumplir ese reglamento también, y también están obligados a someterse a cualquier disposición legal de carácter laboral y de seguridad social, ¿verdad? Que pueda emanar en favor de los trabajadores. Miren qué interesante es esto, porque así como el Estado les facilita a ellos el manejo aduanal, el almacenamiento, la introducción o la exportación de productos para que el comercio sea ágil y beneficiar a este tipo de empresas de zona franca, también la ley exige que estos empresarios de zonas francas cumplan con la ley laboral. Esto es importante porque se han venido escuchando comentarios, quejas, denuncias de que en zonas francas son maltratados los trabajadores, las trabajadoras. Se dieron casos en que en este tipo de lugares de producción decían que algunos empresarios hasta les pegaban a las operarias, las insultaban, las trataban mal, no les daban chance de ir al baño, no les daban chance de un refrigerio, nada. O sea, ellos a lo que iban es que entre más producía el trabajador era mejor. Y ir al baño era perder el tiempo, la producción bajaba y no les permitían ni siquiera un descanso, un ir al baño, un refrigerio. El trato era pedante, hasta la golpeaban. Se dieron casos en que hubieron quejas. Por esa razón es que el Estado ha intervenido con lo que es la formalidad de las leyes laborales que vienen pues a brindar la seguridad social del trabajador. Por ejemplo, la ley les permite a los trabajadores el derecho de asociación, es decir, el derecho de sindicalizarse. Los sindicatos surgieron en las empresas precisamente para hacer valer los derechos laborales. Porque fíjense que una persona, un trabajador a quien se le vulneren sus derechos, reclama, exige sus derechos, lo despiden. Entonces no había fuerza como para poder exigir lo que la ley establece como derechos. Y para ello aparecen los sindicatos, las asociaciones de derecho. Porque ya en sindicatos, imagínense, todos los empleados se van a la huelga, por decir algo, o al paro. Ahí sí ya se afligen los empresarios. Entonces, por esa razón es que se han formado los sindicatos para evitarse cualquier vulneración a los derechos laborales. Por eso es de que se les permite, están obligados a los empresarios en este régimen de zona franca que permitan que los trabajadores se asocien en sindicatos, ¿verdad? Asimismo, también se les prohíbe el trabajo forzoso o cualquier forma de trabajo compulsivo, que es lo que estamos diciendo, que le sacan el jugo a la gente, les pagan mal, los tratan mal, los ultrajan y hasta les pegan. Por esa razón es que estas leyes han venido a poner un poquitito más de cuidado para evitar este tipo de vulneraciones a los trabajadores, al salvadoreño. Entonces, por eso es que la tercera condicionante
es prohibir ese tipo de tratamientos. También habría que ver lo que la ley establece con relación a la edad mínima para el trabajo de los menores. Un menor de 15 años no puede trabajar, y si trabaja un menor de 18 años, arriba de los 15 años, 18 años, sí puede trabajar, pero el Código de Trabajo ya les dice a los patronos en qué actividades laborales los van a poner a trabajar. No los van a poner a trabajar como en el mismo lugar donde están los mayores de edad haciendo trabajo muchas veces peligroso o insalubre. Los menores de edad tienen un régimen especial por parte del Código de Trabajo, así como las mujeres y las mujeres embarazadas también. Entonces es importante que se conozca todo esto, porque los empresarios no pueden vulnerar los derechos de los trabajadores, y para eso está el Código de Trabajo y que se está pues fiscalizando el tratamiento, ¿verdad? Por consiguiente, también habla acerca de las condiciones de trabajo que deben de ser aceptables, ¿verdad? Respetando, estas empresas tienen que respetar lo que es el salario mínimo. Acá, por ejemplo, el salario mínimo anda arribita de los $300. Estas empresas que están ahí en ese régimen de zona franca no pueden pagarle 200 pesos a alguien. 250, 275, $300 no pueden, porque hay un régimen que se llama de salario mínimo, es una ley. Entonces ya la ley dice de que la empresa le puede pagar a lo que es el salario mínimo como mínimo, y de ahí para arriba pues lo que el trabajador pueda ir ganando. Se tiene que respetarse. Las empresas se comprometen a respetar el salario mínimo. Las empresas se comprometen a respetar las horas de trabajo. No. Una consulta, disculpa que le interrumpa. Yo cuando empecé a trabajar, yo saqué bachillerato contador. Mi primer trabajo, como yo no tenía mayor experiencia, ¿verdad? La experiencia que nada más había tenido era en mis horas, en mis prácticas, perdón. Sí. Ahí sí me habían enseñado varias cosas, gracias a Dios, pero, y bueno, ya se me enseñaron a usar el sistema de Peachtree que se ocupa en contabilidad, pero llegué a esta empresa y en esta empresa solo me empezaron a pagar $50 quincenal. Igual, vea, los permití porque fue como que me metieron ahí y fue como que comenzaba, vea. Y así estuve casi, quiero ver, por 7 meses, hasta que me salió otra plaza que sin, la verdad que sin buscarla, me llegó, que es ahora donde trabajo en una agencia de publicidad, que llevo 5 años, no, para 6 años voy, gracias a Dios, pero sí, la verdad que yo sentía bien feo. A mí me dijo la contadora, ¿verdad?, que me metían en gastos como de combustible. Porque yo le decía al señor que por qué no me metía a planilla, porque sin embargo yo le estaba dando mi trabajo, o sea, yo le hacía, ¿cómo es que se llama? Se trabajaban los libros de compra, se trabajaban los libros de venta, se declaraba, o sea, se hicieron infinidad de cosas, se hacían conciliaciones bancarias, como que yo estuviera al nivel de ellos, vea. Y la verdad que yo ya tenía bastante conocimiento porque mi papá me lo había adquirido, ¿verdad? Porque él me había enseñado acá en la casa, porque él declaraba sus impuestos, entonces a pesar de que era una persona natural. Pero sí se dan como este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, en este caso uno puede ir a denunciarlo, pero es que igual, o sea, es bien feo porque, pues, sí, Le voy a de esta decir, forma le están dando. le voy a decir qué es lo que sucede en estos casos. Legalmente una empresa no le puede pagar eso a usted, pero lo que sucede es que hacen ahí un arreglo con el trabajador y le dicen, si quieres el trabajo te voy a pagar 50 pesos. ¿Verdad? Y dice, no, pues andate. ¿Y sabe qué sucede? Que por la misma necesidad de trabajar hay quienes aceptan
Por consiguiente, a usted no la pusieron en planilla, porque si la hubieran puesto en planilla, una inspección del Ministerio de Trabajo les hubiera clavado una multa enorme a la empresa. Entonces. Sí, yo de hecho yo le pedía Ajá. que me metieran y me decía, no, me decía dentro de tanto, me decía. Y yo le decía siempre, vea, al final que gracias a Dios no se dio, por algo no se dieron las cosas, vea, porque me salió esta plaza donde iba a ganar mejor y donde me iban a meter en planilla porque iba a ganar más del mínimo. Entonces sí estaba, gracias a Dios, bien. Pero sí, al final Dios hace las cosas y yo digo, por algo no me metieron en planilla, porque yo voy a insistirle al Señor, la verdad. Porque mi papá me decía decirle, porque al final al Ministerio de Trabajo vos no estás haciendo nada. O sea, si vos ya después venís y quieres referencia a algo, no vas a tener papeles con qué decirme, decía. O que te respalden, me decía así. Exactamente. Y fíjese que el caso suyo sucede a cada rato. La ley no permite. Por eso es de que hay empresarios, empresas o establecimientos que a usted le contratan, le dicen, ven y trabaja, pero te voy a pagar $100, por ejemplo. Y te lo doy en efectivo, no te voy a poner en planilla. Porque ellos se arriesgan a ser multados. Y la realidad en nuestra sociedad es otra. Hay mucha necesidad, mucho desempleo, hay mucha hambre. Aunque lo que sí, me daban recibos de pago. Eso sí me daban. Es un error. ¿Y qué decía? ¿Y qué decía el Pero, recibo? o sea, me ¿Cuál era el descontaban concepto? Ay, ¿Cuál no era el me concepto en el acuerdo. recibo? ¿Puedo Pago opinar? salarial, me recuerdo, creo que eso decía. Ahí tengo las hojas todavía. Las tengo Imagínense guardadas. que no la pusieron en planilla y cometen otro error. Si usted con esos recibos se va al Ministerio de Trabajo y los demanda, se los levanta, porque le estaban dando menos del mínimo, no había contrato incluso, ¿verdad? Y Sí, otras correcto. vulneraciones a los derechos laborales. Eso es delicado. Pero como le repito, hay personas No que nos por la... conoce. Lick, disculpe. Sí, Y no se le debería haber pagado a ella por honorarios profesionales extendiéndole una factura de sujeto excluido. Porque si ya depende. no está, porque ya no estaba dentro de planilla, porque para estar dentro de planilla hay que firmar contrato. Recuerde que si le hubieran pagado como profesional, habría que ver en primer lugar la clase de actividad que ella estaba desarrollando. Es que a mí me pasó algo similar a ella, pero a mí me pagaban con caja chica. ¿Cuál? Es igual, como un gasto corriente, ¿no? Ah, Así, igual, un gasto corriente de la empresa. Entonces, acuérdense que la caja chica sirve para hacer gastos así como Mínimos, ajá. mínimo, vaya, mínimo. Sí, Que, para algo que lo quiero de inmediato, digamos un tenedor, un vaso, cosa, pagar exactamente. algún pasaje. Ajá, exactamente. Entonces, jamás podían meterle en planilla, jamás podían hacerle un contrato, ni otro tipo de acción laboral donde la empresa se comprometa, pues, a que puede ser multada. Ese es el problema. Entonces, por esa razón, porque la ley no lo permite. Pero insisto, repito, se da cada rato, sí se da, ¿verdad? Por la necesidad, ¿verdad? De que le dicen a alguien, si querés ganarte $2 para mientras, algo a nada le dicen, venite, y si no, pues otro va a querer. Entonces, hay gente que por la misma necesidad, por los compromisos económicos, familiares, por lo que sea, hay gente que acepta. Y el patrón le dice, te voy a pagar de caja chica, o ahí de mi bolsa te voy a dar tus $10 ahí, a diario te los voy a dar, ¿verdad? Pero eso sí no se puede, legalmente no se puede, pero sí se hace, se hace. Pero en la medida que hay quienes han sido descubiertos y entonces han incurrido en multas por parte del Ministerio de Trabajo. Pero sí, como les repito, todo eso es lo que ha querido la ley evitar, trayéndoles a través de esta norma jurídica a las empresas para que no puedan emplear personas y pagarles menos del salario mínimo. Por otro lado, horas de trabajo. La ley dice que son 8 horas de trabajo. Si usted ya trabaja más de las 8 horas, a eso se le llama hora extra o se le llama hora extraordinaria.
que por cierto, ojo con esto, aún la hora extra no es obligación trabajarla. La hora extra se trabaja siempre y cuando el patrono con el trabajador se ponen en común acuerdo, así dice la ley. Pero la realidad es que le dicen al trabajador, mira, hoy te vas a quedar hasta las 10 de la noche. Pero es que fíjese que tengo otro compromiso. No, 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 es que yo necesito sacar la producción. Te vas a quedar. Y la gente se queda porque necesita su trabajo. Pero lo legal es que tiene que haber un convenio entre ambos, ¿verdad? Gerson, ¿qué dice Gerson? Dice no, que lo que pasa es que ya hace rato se me está fallando el Zoom. No sé si la mano se levantó, ¿verdad? Sí, dice aquí Gerson levantó la mano. Sí, perdón, que no sé, me está fallando. Ay, ok, está perdonado. Entonces, con relación, decía, a las horas de trabajo, también tiene que ser por mutuo acuerdo, que el trabajador esté de acuerdo en hacer las horas extras, ¿verdad? O las horas que se hacen, por ejemplo, en días de asueto o en días de vacación o en descanso de fin de semana. Son 3 rubros totalmente diferentes. Entonces, todo tiene que hacerse con el mutuo acuerdo del trabajador. Por otro lado, también se le exige a estos beneficiarios que el lugar donde estén trabajando las personas sea seguro y sea salubre. Y por eso es que hay inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo. Que las maquilas sean un lugar salubre, donde haya la seguridad de la salud y la seguridad ocupacional también, y todas aquellas necesarias para el buen desenvolvimiento del trabajador en el desarrollo de sus labores. ¿Ok? Entonces, todas estas son obligaciones que la empresa debe de cumplir para que puedan gozar también de esos privilegios que el Estado les da como régimen de zonas francas. El literal G obliga también a los empresarios a pagar indemnización, ¿verdad? Aguinaldo, vacación proporcional, deben de hacerlo en la forma y en la cuantía que el Código de Trabajo y demás prestaciones de carácter laboral exigen en favor de los trabajadores, ¿verdad? En aquellos trabajadores que resultaren afectados en caso de un cierre total o parcial de la empresa o establecimiento. Tienen que pagar. Si no, les van a embargar a los empresarios. Ya se han dado casos, en las noticias se ven casos donde de repente al día siguiente que llegue el trabajador le dicen, mire, ya la empresa se cerró, ya se fueron todos, hemos sacado la maquinaria y a veces la gente la dejan tirada en la calle. Entonces, no, ellos tienen que pagar todas estas prestaciones a los trabajadores como actos legales que lo manda el Código de Trabajo y que son de carácter obligatorio para todas estas empresas que están en régimen de zonas francas. El literal H dice también que en caso extraordinario de un cierre total sin justificación, ¿verdad? Alguna de las operaciones de la empresa, los activos de la misma empresa van a servir preferentemente para cancelar los pasivos y demás obligaciones laborales. Aquí podemos hablar de embargos, de que el Estado retenga maquinaria, materia prima, lo que sea, de tal manera de que se pueda resolver el tema de la indemnización y el tema también de las obligaciones laborales y el tema de los pasivos de la empresa. Acuérdense que en el rubro de pasivos encontramos deudas por pagar, por ejemplo, ¿verdad? Y otras obligaciones que son que están en el pasivo, que en caso pues de que se haga o se dé un cierre, la empresa está en la obligación de responder a todos los haberes que pueda tener la empresa como pasivos laborales, pasivos, todo lo que es el esquema de pasivos. En lo que es
los rubros que acompañan aquel balance. Muy bien. Vamos a hablar de las sanciones. Lo vamos a hacer quizás para no aburrirles. En la próxima clase vamos a hablar de las sanciones que van a ser impuestas y esas sanciones van a variar dependiendo de la gravedad de la infracción, ¿verdad? Y estas pueden ser, eso lo relativo y después lo repetimos en la otra clase. Las sanciones pueden ser desde multas hasta lo que son, por ejemplo, suspensión temporal de los beneficios o la revocatoria total de los beneficios. Ahí vamos a estudiar en la próxima clase las sanciones dependiendo de las infracciones que la empresa o el establecimiento haya generado como tal, ¿verdad? No sé si hay algunas preguntas o comentarios de lo que hemos estado viendo. O todo está clarito. Muy bien. Quiero recalcar que el próximo lunes vamos a tener un cortito y lo vamos a hacer quiero ver, a la clase es 1/4 a las 7. Damos la clase y después de la clase quizás 7:30, 1/4 a las 8, quizás por ahí. Después que terminemos la clase se van ustedes, cierran el Zoom y se van a la plataforma y ahí van a encontrar un laboratorio cortito de unas 10 preguntas, fácil. Hoy. Así que prepárense, ya se los anuncio para que estudiemos la tercera unidad que hemos estado viendo. ¿Ok? Bien. Preguntas no hay. Muy bien. Ahí les va a aparecer también en la plataforma un ensayo que vamos a preparar en unas 2 páginas. El ensayo se va a denominar régimen de zonas francas. Lo que usted pueda investigar sobre ese régimen para que podamos subirlo como tarea también. ¿Ok? Entonces, jóvenes y jovencitas, si no hay preguntas, si no hay más, entonces, desearles que pasen una feliz noche y seguimos adelante con las clases. Saludos a todos, cuídense. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches.